Para comenzar, vamos a hablar un poco de qué es o qué creen que es la primera infancia. ¿Sí? Ustedes vayan, nosotras vamos a ir tirando consignas y ustedes pueden ir comentando en el chat cuáles son por ahí las ideas de base que tienen. ¿Qué es para ustedes la primera infancia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de primera infancia? A ver qué surge. Sí, me parece que el interés en este curso y en esta propuesta, en esta charla, parte de una necesidad. Compartíamos hace poco con Vicky, por ejemplo, yo en mi formación como psicóloga, el tema de discapacidad en la primera infancia nunca surgió, ¿no? Siempre vemos todo lo que es desarrollo típico, lo que antes se llamaba desarrollo normal, y todo lo que tiene que ver con la diversidad, está un poco por fuera. Y creo que todavía sucede esto, ¿no? Como formación, como profesionales de la salud y de la educación, todavía queda bastante todavía para seguir profundizando. Y lo que yo siento, que es la pregunta que muchas veces sucede en nuestras charlas, en nuestros cursos, en los intercambios, es la necesidad de conocer primero y de saber qué hacer con eso, ¿no? Son como dos grandes puntos. Y también Acá, saber cómo posicionarse frente a la infancia en general, ¿no? Cómo posicionarnos en los primeros años. La primera infancia hace referencia por ahí a un poco a los primeros años de vida de un niño, ¿sí? El periodo que se extiende desde que nace hasta los 6 años. Mari, si querés, podés sí, sí, sí. contarnos un poco Estoy qué leyendo, es me van apareciendo qué abajo los... significa. Sí, tenemos alumnas de Y estimulación, la por verdad que eso somos un montón. me da, me sonrío porque leo nombres que ya conozco y me sonrío. Sí, claro, la primera infancia es una etapa vital, vital en el sentido de, es una etapa de la vida y también es una etapa central, súper importante para todo lo que tiene que ver con las influencias del entorno en el desarrollo de esa persona. Tengamos en cuenta que en la primera infancia, desde el nacimiento, e incluso un poquito antes también, hasta los primeros, lo que sería la etapa del jardín, del preescolar, ¿sí? Hasta los 5 o 6 años, es la etapa donde el cerebro está en máxima expansión y es muy sensible a la influencia del entorno, tanto en los aprendizajes como también en el desarrollo de las capacidades y habilidades, ¿sí? Entonces es en la etapa donde el cerebro está mucho más plástico, ¿sí? En este caso aparece el concepto de neuroplasticidad como central. Pensar que nuestro cerebro se conecta, se reconecta y permite nuevos aprendizajes y nuevo moldeo a través de la experiencia, ¿sí? Las experiencias que les ofrecemos como tutores, digamos, como acompañantes de esa primera infancia. A veces esa compañía es de un profesional, pero a veces también en la misma crianza. Nosotros impactamos desde el modo en que nos relacionamos con los niños y las niñas en el desarrollo de sus habilidades. Por supuesto, mediados por el vínculo afectivo, ¿no? El vínculo de apego. Por eso tantas veces se habla del capacitar también a los papás y a las mamás de niños con cualquier tipo de desarrollo, típico o atípico, para poder favorecer el desarrollo óptimo de niños y niñas, ¿no? Entonces la primera infancia, pensarla como este espacio donde el cerebro es maleable, es permeable a los estímulos del entorno y donde podemos impactar de modo satisfactorio para que el chico y la chica puedan tener un desarrollo óptimo. ¿Qué es óptimo? Al máximo nivel de sus capacidades, ¿sí? Como llevar al máximo lo que el chico y la chica trajo, el niño trajo como capacidad, ¿no? El máximo potencial, decimos nosotros, ¿no? Llevar al máximo Claro. hasta el techo, digamos, ¿no? A veces el techo es bajo, bueno, el techo es bajo, pero vamos a llegar al máximo hasta lograr eso, ¿sí?
Siempre y cuando tengamos en cuenta que los periodos de desarrollo y los tiempos de desarrollo de cada niño son muy subjetivos y particulares, ¿no? O sea, nosotros por ahí teniendo experiencia desde la clínica, desde lo educativo, sabemos muy bien que cada trayectoria y cada desarrollo es muy particular, ¿sí? Y que lo primero que tenemos que hacer como adultos responsables y adultas responsables de ese crecimiento y de ese desarrollo es potenciar esas habilidades siempre y cuando estemos respetando los momentos y los tiempos de desarrollo de esos niños y de esas niñas, ¿no? Porque en la medida en que sobrepasamos esos límites, es ahí cuando empezamos a perder la posibilidad de ser un buen adulto facilitador, ¿no? De las adquisiciones y también del desarrollo, porque en sí el desarrollo muchas veces no incluye solamente lo cognitivo o esto de aprender las capacidades centrales, ¿no? Muchas veces el desarrollo también tiene que ver con lo emocional, con las habilidades sociales, con esta parte más psicológica, si se quiere, dentro del ámbito psíquico, que hace que una persona también eh, aumente sus potencialidades y sus recursos, ¿sí? Teniendo habilidades sociales, teniendo recursos a nivel emocional, estamos apuntando a un desarrollo justamente integral. ¿De qué me sirve, por ejemplo, que sepa números, que sepa letras, si no sabe cómo reconocer cuando está triste o si no sabe, por ejemplo, jugar con un par? ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es el desarrollo en la primera infancia y por qué hablamos de la importancia de los primeros 6 años de vida, estamos hablando de potenciar un desarrollo integral. Sí, me Bien. parece interesante esto del respeto, ¿no? El respeto por los procesos, por los tiempos, por la individualidad, ¿no? Siempre todas las intervenciones o todo lo que uno pueda proponerle al niño o a la niña tiene que estar mediado o considerando el respeto por los tiempos, el respeto por la integridad, el respeto también de su familia, ¿no? Porque a veces como profesionales, docentes del área de la salud, pensamos que lo mejor para el niño es X cuestión y a veces la familia no está todavía al tiempo, ¿no? Al timing, ¿no? Como por ahí está en un proceso de aceptación de las dificultades del niño o la niña, está en un proceso de duelo, está atravesando alguna situación que nosotros desconocemos y por eso tanto del respeto, ¿no? Ir de a poco y como con una... me parece que es muy importante esta actitud amorosa y de empatía con el niño y la familia, ¿no? En este proceso. Sí. Voy a leer algunos mensajes, la verdad que están participando un montón, me encanta esto de ida y vuelta porque la verdad es que es lo que hace rico este encuentro. Voy a leer algunos que por ahí está bueno tomar lo que dicen ustedes y qué tienen ustedes como base de conocimiento. Solange dice, la primera infancia es una etapa esencial para el desarrollo de las distintas capacidades del niño o la niña. Además, es una fase donde se instala el vínculo entre la figura materna y el hijo. Están muy receptivos, dice Sabrina, al conocimiento, absorbe todo aprendizaje de su alrededor. Acá hablamos de neuroplasticidad, para ponerle un concepto, si se quiere. Periodo donde el niño necesita de estímulos óptimos del entorno para favorecer su adecuado crecimiento y desarrollo. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora que ya más o menos encuadramos lo que es la primera infancia, vamos a ver, ahí, acá. Vamos a hablar de qué significa las señales de alarma. ¿De qué hablamos cuando hablamos de señales de alarma en el desarrollo? ¿Qué conocen, qué saben ustedes acerca de las señales de alarma? O qué han escuchado también, ¿no? Porque muchas veces esto de, uy, fíjate esto, o tené cuidado con esto, uy, no habla, ¿por qué no habla? Bueno, esta cuestión cotidiana que solemos escuchar en el día a día, es también parte de quizás cómo
interpretamos las señales de alarma en el desarrollo. ¿Qué es para ustedes una señal de alarma? Los vamos leyendo en los comentarios que aporten en el chat, ¿sí? No tengan miedo a, uy, esto no, o no, me parece que ustedes pongan. Después está bueno también para que podamos diferenciar, ¿no? Y para Pamela aclarar. dice indicadores. La verdad que es un buen sinónimo de señal de alarma, indicador. Actitudes específicas que quizás no logramos ver, conductas que se desvían del desarrollo neurotípico, la mirada, hablamos de aquellas conductas atípicas que observamos en los niños, aquello que no es esperable para cada estadia de su desarrollo, cuando se dificulta la comunicación, la falta de socialización. Señales de alarma son aquellas cuestiones que nos llaman la atención en nuestros hijos o alumnos, la falta de conexión. Bien, habilidades en conductas que capaz necesiten más estimulación. Bien, ok. A ver qué más. Señales de alarma son un indicador y que nos da cuenta que no es adecuada la etapa del desarrollo en que se encuentra y que es esperable a su edad cronológica y que se encuentre. El aleteo, bien. Por ahí lo que podemos leer, no sé qué pensás vos, Mari, es que hay mucha confusión en lo que es una señal de alarma, un indicador que sería como una luz roja que se prende, ¿no?, en el desarrollo del niño, con un síntoma específico de un diagnóstico, ¿sí? O sea, cuando hablamos por ejemplo, de aleteo, esto que dicen, los movimientos repetitivos, la falta de conexión, la mirada, ahí estamos hablando de síntomas específicos. Las señales de alarma en general son indicadores que nos van a marcar o que nos van a encaminar en realidad, porque en realidad de lo que nos servimos de la señal de alarma nos servimos para poder intervenir, no es que nosotros queremos dar un diagnóstico, de nada nos sirve dar un diagnóstico en una edad tan temprana cuando no sabemos qué va a pasar con ese desarrollo, ¿sí? O sea, el objetivo de la señal de alarma en realidad es decir, bueno, a ver, acá esto me tiene que llamar la atención, yo tengo que consultar por esto, o puedo esperar un tiempo más, tengo que ver qué pasa, ¿sí? Como la señal de alarma viene a ser como esto, un indicador, algo que nos prende una luz roja y nos dice, che, acá hay algo que me llama la atención, ¿sí? Que puede venir por el área de la comunicación, puede venir por el área cognitiva, o también puede venir por el área de la interacción social, que sabemos que es una de las señales de alarma en el desarrollo que Sí, ¿qué más pasó? más nos llama la atención. Sí. Les pedimos que Cuando me silencien los diga algo, ¿qué? micrófonos. Ahí va. ¿Nos escuchan bien? Sí. Bueno, entonces, cuando hablamos de señales de alarma es un poco esto, ¿no? O sea, ese indicador, esa luz roja que se prende y me está diciendo, che, acá hay algo que por ahí me llama la atención y necesito consultar. ¿Cuáles son o cuáles creen que son esas señales de alarma? Por ahí, esto del aleteo, ya les digo, el aleteo, la falta de conexión con la mirada pueden ser síntomas. En general, en el desarrollo podemos ver en lo que es primera infancia, en los primeros años de vida, vemos a los 6 meses, cualquier bebé que no sonríe para los 6 meses, que no hace el gesto de la sonrisa, es un indicador o una señal de alarma, ¿sí? A los 10 meses, en general, deben poder responder a su nombre. ¿Qué significa responder? ¿Que se nos va a poner a charlar ese bebé? No, claramente no, ¿no? Sino que hay una recepción cuando yo lo nombro, ¿sí? Que encuentro una recepción en el nombre, ¿sí? Que me puede prestar atención, que cuando yo lo nombro hace la conexión de la mirada, ¿sí? O por lo menos estaba haciendo algo, suponete estaba jugando con algo, y yo lo nombro y automáticamente deja de jugar con eso para atender al entorno que lo está llamando, ¿sí? Le está permitiendo esa conexión, ¿sí?
Que no utilice el gesto del señalamiento al año es también una señal de alarma. El gesto de señalamiento es muy importante en el desarrollo, ¿sí? Esto de cuando un bebé, vos ves que señala como la comida o el vaso de agua, o muchas veces señala un juguete que quiere o algo que quiere hacer, ¿sí? Estás adentro, ahora en periodo de cuarentena estás adentro con el nene, la nena encerrado hace 8 horas y te señala el patio, por ejemplo, o te señala la calle. Esta cuestión del señalamiento hace que nosotros interpretemos que ese niño se encuentra conectado con el contexto, ¿sí? Y puede llegar a tener una conexión con un adulto que le puede facilitar eso que está pidiendo, eso que está señalando, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Que al año y medio por ahí no muestre interés con sus cuidadores principales, con sus figuras de apego, ¿sí? En general, al año y medio hay un desarrollo ya de la atención conjunta, de lo que llamamos atención conjunta, esta posibilidad de tener el contacto con un otro a través de un objeto, ¿sí? O sea, supone, yo este fibrón lo quiero compartir con mi mamá, con mi papá, ¿sí? Entonces quiero escribir con ellos, entonces utilizo este objeto para poder acercarme al otro. En realidad, ¿el interés está puesto en el objeto? No, el interés está puesto en la relación que yo establezco con el otro a través de un objeto, ¿sí? Eso al año y medio aproximadamente se tiene que poder dar. Esto no es algo específico, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que cronológicamente, como decimos, cada niño, cada niña tiene sus tiempos, ¿sí? Entonces no es, digamos, un reloj esto en el desarrollo, no es que al año y medio, exactamente a los 18 meses, yo tengo que poder estar estableciendo una atención conjunta a través de un objeto, ¿sí? Quizás se dé a los 20 meses, a los 22 meses, o quizás se dé antes, ¿sí? No hay un parámetro específico, pero sí, quizás 3 meses antes, 3 meses después, debería poder aparecer, ¿ok? Para los 2 años tienen que poder armar frases de 2 palabras. Bien, en realidad las señales de alarma se van a ver a lo largo de todo el desarrollo. Por ahí es esto, ¿no? El tener en cuenta que en la primera infancia estas son las más importantes, que involucran el área de la comunicación, de las habilidades sociales, es decir, del contacto con el otro, esto que nombran como la mirada, ¿sí? Y la conducta, ¿sí? O sea, qué conducta tienen con los objetos que es decir, cómo exploran, qué juego exploratorio tienen. Bien. Sí, se me ocurre un par de cuestiones nada más. Por un lado, mencionar esto o subrayar esto que vos decías, Vicky, que las pautas de alarma son como preguntas que se nos abren en el desarrollo y que no implican un diagnóstico y tampoco un diagnóstico de autismo, ¿sí? Sino que son elementos que podemos considerar como preguntas y que es importante poder hacer la consulta pertinente con, por lo menos principalmente con el pediatra, y de ahí empezar a ver cuál es el camino que hay que seguir, ¿sí? Segundo, esto de la espera que decía Vicky, ¿no? Como, bueno, estar atento a que alrededor de esta etapa debería aparecer. Y por otro lado, algo que compartían en el chat y que también es importante, que puede ser que el niño no preste atención al nombre porque puede ser que esté también con alguna condición, por ejemplo, auditiva. Entonces también es una pauta de alarma. Después tenemos que hacer una pesquisa de, bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿No? Como ir descartando diferentes opciones de situaciones que pueden estar atravesando este niño o esta niña y esta familia que pueden como pueden dar como esto como manifestación, pero la causa puede ser múltiple. Pero por lo menos tengo que hacerme la pregunta de, bueno, esto que yo observo, esto que yo veo, me genera una pregunta. Bueno, voy detrás de esa pregunta para tratar de encontrar algo parecido a una respuesta. Y también saber que la respuesta no es inmediata. Muchas veces la respuesta requiere un tiempo, no solo el tiempo madurativo del niño y la niña, sino también un tiempo de, bueno, ir evaluando a ver qué es lo que le está sucediendo. Bien. Sigo leyéndolos en el chat porque la verdad es que
es muy interesante escuchar cuáles son las repercusiones de lo que vamos diciendo, ¿no? De cómo lo viven ustedes desde sus saberes y desde su profesión y su recorrido personal también. Bien, bueno, seguimos. Bien, entonces, capaz Mari nos va a poder hacer una introducción de qué hablamos cuando hablamos de autismo, ¿no? Como para retomar un poco esto último que dijo Mari, que es sumamente importante, las señales de alarma no siempre van a tener que ver con una condición del espectro del autismo, pero son estas alarmas y estas luces rojas que aparecen y no sabemos, digamos, cómo se van a desarrollar o cómo va a acontecer esa señal de alarma. Pero bueno, hoy estamos acá para hablar de si hay señales de alarma y tienen que ver con una condición del espectro del autismo, ¿a qué hacemos referencia? Mari, ¿querés comenzar? Acá estoy. Estaba aclarando mi garganta. Bien. Bueno, las condiciones, o cuando hablamos de autismo en general, es una forma de describir o de agrupar ciertas cuestiones que tienen que ver con el neurodesarrollo, ¿sí? Que tienen implicancias a lo largo de la vida de las personas, que no es una condición que se presenta en la infancia y listo, digamos, y que en algún momento se compensa o se cura, aunque hay casos en los cuales, con una intervención oportuna, que ya vamos a hablar de esto, las dificultades en el neurodesarrollo y los desafíos, como se llama ahora, que me parece interesante la forma de describir esto, pueden hacer que la persona logre una vida independiente o autónoma, que en otros momentos se pensaba a la persona con autismo como una persona con una discapacidad profunda y con la imposibilidad de llevar adelante una vida activa en la comunidad, digamos, ¿no? Cuando hablamos de las pautas tempranas del autismo y qué cuestiones tenemos que tener en cuenta, muchas veces tenemos que considerar cuál es la implicancia del niño o la niña en el entorno en el que vive. Un poco como nos introdujo Vicky, esto de la mirada, esto de la sonrisa, esto de la atención conjunta, ¿no? De sentir que el niño forma parte de la vida social familiar. Y en general una de las primeras pautas que se empezó a tener en cuenta cuando se empezó a hablar de autismo hace un montón de años, en los 40, tenían que ver con esto, ¿no? Con esta condición o con esta característica que muchas personas presentan, personas que tienen este diagnóstico, como una especie de ensimismamiento, ¿no? Como de metida para adentro. De hecho, la palabra autismo tiene que ver con esto, tiene que ver con la persona que está como imposibilitada de alguna manera, o que parece imposibilitada de conectarse con el afuera. También muchas veces vemos alteraciones en el lenguaje, ¿no? Como decía Vicky. Ahí iba a hablar de cuáles son los indicadores principales que manejamos hoy desde el Manual de Desórdenes Mentales, el DSM-5, que es la última versión. Las características o las dos características principales que tiene cualquier condición del espectro del autismo, que en realidad el DSM habla de trastorno del espectro del autismo, es, por un lado, las dificultades o los desafíos en el área de la comunicación y de la interacción social, y por otro lado, los patrones de conducta, actividades e intereses que suelen ser repetitivos y restringidos, ¿sí? Cuando hablamos de espectro autista, ustedes tengan en cuenta que hay una heterogeneidad muy grande en el diagnóstico, ¿sí? No es que, a ver, cuando conocemos a un niño con una condición del espectro del autismo, conocemos solamente a ese niño. En otro niño, esa condición se puede dar de una forma totalmente distinta, ¿sí? Porque el nivel de funcionamiento y el funcionamiento general de cualquier persona, más allá del diagnóstico, es
diferente al de al lado. Eso lo sabemos porque hay una subjetividad muy particular en cada persona, en cada ser humano. Dentro de las condiciones del espectro nos pasa lo mismo, ¿sí? Son personas, son niños, son niñas, adolescentes, adultos, adultas, distintos, cada uno con su perfil específico y con su propia subjetividad. Y hay 3 áreas en las cuales pueden tener un funcionamiento diferente, ¿sí? O sea, muy amplio, ¿sí? Cuando hablamos de espectro, justamente hablamos de algo amplio, por eso hablamos de espectro y no hablamos de autismo. Hablamos de algo que es digamos, una línea de desarrollo que puede estar ubicado en un determinado momento en cuanto a alguna habilidad y puede estar ubicado en otro momento en cuanto a otra habilidad, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, en el área de la comunicación, en las condiciones del espectro podemos tener personas que no tengan lenguaje, ¿sí? Que directamente no puedan tener ningún tipo de lenguaje expresivo, como personas que tienen un lenguaje muy metódico y muy enciclopédico, ¿sí? En el área cognitiva, por ejemplo, podemos ir desde una discapacidad intelectual hasta personas que tienen una condición del espectro y tienen un nivel de capacidad superior. Otro punto muy importante a tener en cuenta, que es el que marca el DSM-5, que hace como una distinción entre el DSM-4, el anterior manual, es decir, el cambio del DSM-4 al DSM-5, hace una distinción en el nivel de apoyos que necesita ese niño o esa niña, lo cual es fundamental, porque imagínense que con cada perfil, al ser tan particular y tan distinto, nosotros tenemos que especificar qué nivel de apoyos requiere ese niño o esa niña. ¿Sí? Entonces el nivel de apoyos también viene a diferenciar ese perfil. Hay chicos que necesitan un nivel de apoyo muy alto para poder funcionar en lo social y niños que no, que quizás necesiten apoyos básicos, ¿sí? Entonces, nada, la heterogeneidad en el diagnóstico. Pensar que si conozco a un niño con autismo estoy conociendo solamente a ese. O sea, no puedo hacer una generalidad. Estoy leyendo el chat. Mari, ¿querés leer los últimos mensajes del chat? Sí, justamente me parece interesante esto que el último comentario de María Florencia dice que trabaja con 2 hermanos que tienen trastornos del espectro del autismo y ambos son completamente diferentes, ¿no? Como esta cuestión de, así como no tenemos 2 niños con desarrollo típico que sean iguales, tampoco tenemos 2 niños con condiciones del espectro y sobre todo en esto que mencionaba Vicky, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que hacen que el cuadro sea más grave, entre comillas, en el sentido de los apoyos, ¿no? Por ejemplo, una discapacidad intelectual va a necesitar, una persona con discapacidad intelectual va a necesitar muchos más apoyos que un niño que no la tenga, por lo menos en el soporte en las actividades de la vida cotidiana, por ejemplo. Hay algunos niños con cualquiera de los perfiles cognitivos que puedan tener por ahí también una discapacidad motriz asociada o no, ¿no? Y eso también va a afectar o no determinadas cuestiones de la vida social, de la interacción, la escolaridad, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa, en especial en la primera infancia, pero como puntapié del resto del desarrollo de las personas, el desarrollo integral tiene que ver con la inclusión en actividades sociales, por ejemplo, escolares, ¿sí? La escolarización, y después en el futuro que pueda, como decía Freud, Ser lo más autónomo. como decía Freud, la salud es la capacidad de amar y trabajar, ¿no? Como en el sentido amplio, ¿no? Poder sentir que uno puede ser protagonista de sus propias decisiones y de su propia vida, ¿no? Entonces pensamos desde la primera infancia en poder generar las capacidades para que esta persona, con cualquier tipo de desarrollo, pueda, por ejemplo, cocinar, pueda hacerse cargo de la higiene personal, hacerse cargo, un montón de cuestiones que van más allá de si el nene habla o no habla, ¿no? Porque creo que también en esta mirada de lo integral tiene que ver no solamente con el lenguaje y la comunicación y el aspecto social, sino el nivel integral de si la persona puede hacerse cargo de cuestiones que favorecen su independencia y su autonomía. Bien.
Voy a retomar un comentario del chat que me parece muy interesante. Sabrina comentó que su hija va al jardín con un compañero con una condición del espectro, sin problemas de aprendizaje, pero sí todo lo que sea ruidoso lo altera. Bien, uno de los puntos centrales del DSM-5, que realmente el cambio del DSM-4 al DSM-5 fue muy importante, es que empieza a considerar las dificultades de alteración sensorial en estos niños que hacen que su funcionamiento obviamente disminuya y su capacidad sobre todo de estar en calma y de estar receptivo al entorno, ¿no? Entonces esto de, por ahí no hay dificultades de aprendizaje, como cualquier otro desarrollo neurotípico, ¿sí? Tenemos una persona enfrente que no tiene dificultades de aprendizaje, pero tiene dificultades sensoriales. ¿Qué es esto? O sea, que lo alteren los ruidos. No es que lo alteren, sino que lo desregulen, se dice, ¿no? Solemos decir, que desregulen por ahí lo sensorial en esta persona, que hace que, imagínense, tratar de concentrarse en esta charla teniendo en los auriculares o en el entorno un ruido muy fuerte que está impidiéndome poder centrar mi atención en esto, ¿no? O sea, ¿cómo hago para autorregularme cuando la condición sensorial me está dificultando, ¿no? Esa atención. Así que es muy interesante lo que comentaste, Sabrina. Y un punto, perdón, un punto que me parece interesante de un comentario que hizo acá una de las participantes, ahí ahora se me fue, por supuesto, porque esto es así, que decía algo en relación a, al no tener un diagnóstico, cómo hacer para abordar, ¿no?, las dificultades que uno ve que presenta un niño o una niña. Yo creo que no es necesario tener un papelito que nos diga qué es lo que le pasa o el nombre del trastorno que le está pasando a este niño o a esta niña, sino entender cuál es la dificultad que tiene, por ejemplo, en el procesamiento de cierta información, o en el lenguaje, o cuál es el desafío que presenta, en qué área, y poder ayudarlo, acompañarlo a que vaya de a poco logrando las herramientas, gestionar sus propias herramientas, para poder lograr la mayor autonomía posible. Yo esto lo digo en todos los cursos y en todas las charlas y en todo. Lo que tenemos que tener en mente como sostenes, como acompañantes del desarrollo de cualquier persona, en cualquiera de las áreas que nos toque trabajar, es fomentar la autonomía. Fomentar que la persona pueda ser lo más autónoma posible. Pienso como terapeuta, pienso como mamá, pienso como docente, pienso, ¿no?, cada uno en el área que les toque acompañar el desarrollo de otra persona, especialmente en la primera infancia. No nos tenemos que olvidar nunca la palabra autonomía, ¿no? Porque la idea es que nosotros seamos un bastón lo más transitorio posible para que esa persona pueda tener una vida plena y respetar esto, ¿no? Respetar los tiempos y la integridad del otro. Bien, bueno, vamos a avanzar un poquito porque se nos va el tiempo. Bien, escribí en el chat qué sigla te parece que es correcta para referirse a este diagnóstico. TEA, SEA o TGD. Bien, vamos a ver, vamos a escucharlos, a ver qué consideran, cómo consideran que solemos llamar. Bien, aparece mucho TEA, una persona que comenta SEA. SEA, TEA, bien, vamos que no aparece TGD. Bien, por ahí me parece interesante, no voy a spoilear como dicen ahora, pero voy a hacer una pequeña aclaración de qué quiere decir cada una de las nomenclaturas, ¿no? Dale. Porque por ahí a nosotros nos es común, pero por ahí no sabemos a qué se refiere, ¿no? TEA quiere decir trastornos del espectro del autismo, ¿sí? SEA es condiciones del espectro del autismo, y TGD es trastorno generalizado del desarrollo. Son nomenclaturas TEA y TGD basadas en el manual diagnóstico, el DSM que mencionaba Vicky, que por ahí para nosotros profesionales de la salud es algo
de todos los días, pero por ahí los que vienen de otras disciplinas, el DSM es el Manual Diagnóstico en Salud Mental, ¿sí? Para ponerle un nombre así breve, y nos habla de cuáles son los criterios que tienen que cumplir las personas que evaluamos para tener ese nombre y apellido, digamos, de lo que les sucede. ¿Sí? Perdón. Bien. Que ahí. Me encanta leerlos, realmente. O sea, lo que más me gusta de estas charlas es la retroalimentación que genera. Y esta placa la pensamos justamente en la prevención y el promocionar esto de cómo vemos a las infancias y de sacar un poco la etiqueta, porque a eso vamos con esta placa, ¿sí? A pensar qué implica una etiqueta para un niño o para una niña, y que hablar de TGD es algo totalmente antiguo y que no tiene ningún tipo de marco diagnóstico, ¿sí? El TGD, el trastorno generalizado del desarrollo, es un diagnóstico antiguo que se usaba en el DSM-4, el DSM-5 después recupera un poco, porque vieron que los manuales se van actualizando de acuerdo al anterior. Entonces recupera el concepto del trastorno generalizado del desarrollo para dar una nueva sigla a todo lo que estaba dentro del trastorno generalizado del desarrollo para llamarlos trastornos del espectro del autismo, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es trastorno del espectro del autismo, encontramos lo que antes llamábamos TGD no especificado, ¿sí? O sea, TGD ya eliminado, no se usa más, no puede ser diagnosticado, o sea, ningún niño o niña debería poder ser diagnosticado con TGD, ¿sí? El TGD no existe. Bien, hay una pregunta que es muy interesante, que dice, entonces, si no hay diagnóstico, ¿podríamos hablar de SEA? Bien, hoy por hoy estamos parados desde el trastorno del espectro del autismo en cuanto a criterio diagnóstico, ¿sí? O sea, cuando nos dan un diagnóstico, nos hablan de un trastorno del espectro del autismo. Pero nosotras como profesionales, y en general los profesionales dedicados al autismo y a todo lo que son patologías del trastorno de la neurodiversidad, ¿sí? Hablamos de condiciones. ¿Por qué? Porque la palabra trastorno implica una connotación negativa, ¿sí? O sea, cuando hablamos de trastorno en general, esto implica patología, enfermedad, muchas veces hace referencia a un estigma, ¿sí? A algo que viene a instalarse como una etiqueta de la cual yo no voy a poder hacer nada. O sea, como algo que está instalado en mí y que sobre todo tiene este tamiz de que hay algo que está mal, ¿sí? Que no corresponde al desarrollo quizás normal, como se decía antes, ¿sí? Sí, aparte Mari. me parece que esto de lo estanco, ¿no? Tenés este trastorno, chau, listo, listo, no te lo puedes sacar nunca más de encima, va a ser siempre así. Y hay personas que reciben este diagnóstico y si uno ve que ha tenido una intervención oportuna, un acompañamiento adecuado, ese mismo diagnóstico 5 años más tarde ha cambiado, a pesar de que por ahí tiene el mismo nombre, ¿no? El diagnóstico de trastorno, pero la persona no es la misma. Y no te da el nombre, no te da la posibilidad de poder observar este proceso, ¿no? Esta posibilidad de variación, ¿no? Sí, por ahí tenemos que entender y considerar que siempre que recibamos un diagnóstico, ¿sí? Va a ser catalogado como un trastorno del espectro porque es todavía la sigla que se utiliza en el DSM y es por ahí el criterio en general que utilizan los profesionales para dar un diagnóstico. Pero nosotros, que somos profesionales de la salud, de la educación, que estamos en la cotidianidad, que solemos hablar de diagnósticos y de casos, ¿no? O sea, muchas veces no hablamos de niños y de niñas, sino de casos. Podemos hacer referencia a un concepto menos patologizante y más empático con ese niño. Esa niña, ese niño, esa niña tienen un nombre,
En general, está bueno llamar a la persona por cómo quiere que se llame, y también está bueno preguntarle si es posible, quizás no con las infancias, trabajamos con la familia, y cuando esa infancia crece, o sea, cuando es adolescente, adulto, se le pregunta también, ¿cómo quiere ser llamado? ¿Qué tipo de diagnóstico cree que tiene? ¿Sí? O sea, en realidad el diagnóstico es algo personal de cada uno, ¿sí? Es como algo que el otro va a determinar cómo quiere ser llamado, ¿sí? Entonces, bueno, mientras tengamos la posibilidad de llamarlo condición y no trastorno, estamos quizás haciendo un poco de trabajo desde lo humano, ¿sí? Desde lo empático, desde lo humano, teniendo en cuenta que no significa que ese chico no necesite apoyos, que no necesite contención, que no necesite de nosotros para poder, de ese bastón para poder funcionar desde lo social, para poder ser más eh, acorde por ahí al contexto social, ¿no? Que pueda establecer vínculos, ¿sí? Em, pero eso no nos quita la posibilidad de hablar de una condición y no de un trastorno para poder ser un poco más, ya les digo, humanos y empáticos con lo que le pasa al otro en ese momento del desarrollo, que no sabemos cómo va a continuar, ¿sí? Em, Sí, aparte me parece interesante que más allá de que el diagnóstico es súper importante a nivel práctico, porque por ejemplo a las familias le permite, al tener un diagnóstico, poder tener, por ejemplo, un certificado de discapacidad, que eso no implica y no habla de la capacidad del niño, sino que habla de un recurso y una herramienta para poder lograr que el chico acceda a diferentes apoyos, como decíamos recién, a través de las obras sociales, las prepagas o del sistema público de salud, sino que no tiene que ser, como lo que decía Vicky, ¿no? No tiene que ser lo que nosotros veamos del niño o la niña. No tenemos que ver a un niño con condiciones del espectro de autismo, tenemos que ver a el niño con el nombre que tiene, con las capacidades que tiene en cada una de las áreas y en los desafíos que presenta en cada una de las áreas, y nosotros pensar estrategias, cada uno desde el área que nos toca, pues no es lo mismo ser, en mi caso, por ejemplo, la orientadora de los papás, como Vicky, que por ahí trabaja desde la psicopedagogía y desde la psicología con el niño o la niña, que un acompañante terapéutico, que la maestra de sala, que cada uno desde nuestro rol, cómo podemos aportar a que esos desafíos sean lo menos desafiantes para el niño posible. Bien. También tener en cuenta que estamos hablando de una dificultad neurobiológica que se está empezando como a ampliar este concepto de la persona con una condición como un conjunto de características y no como un trastorno con una dificultad. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de condición estamos hablando de un conjunto de características, una forma de ser y estar en el mundo que quizás no es la que estamos acostumbrados en el día a día a manejar, pero eso sería como muy limitante, ¿no? Pensarlo así. Entonces, si hablamos de trastorno, hablamos de un desafío. Cuando hablamos de condición, hablamos de un conjunto de características. No están ni bien ni mal, son distintas, son diferentes. ¿Sí? Y tenemos que poder ser empáticos y entender que es neurobiológico y que dentro de la neurobiología vamos a encontrar mucha diversidad. ¿Sí? Em, Sí, acá un comentario de Daniela dice, el diagnóstico es parte de la identidad de la persona. Llegar a un diagnóstico no debería ser una etiqueta negativa que lo discrimine, sino la posibilidad de direccionar estrategias que lo ayuden a potenciar sus habilidades. Sí, Está acá buenísimo. todavía nos falta un enorme trabajo en lo social, ¿no? Primero en la mirada que tenemos todos como profesionales respecto a la discapacidad o no discapacidad o la capacidad de las personas, y cómo podemos tener un sesgo basado en los prejuicios que todos tenemos. Un prejuicio es lo que pensamos antes de encontrarnos con la experiencia, y cómo podemos ir modificándolo en el camino, en el proceso, ¿no? Y estar atento a Siempre eso es súper pensar, importante. claro, dentro de lo que dice Daniela, creo que es muy importante pensar el diagnóstico como el encuadre que tenemos para poder brindar los apoyos que necesita esa persona. Es eso, es un encuadre que nos va a determinar cómo intervenir. El resto se va modificando. El mismo diagnóstico se va modificando porque la persona crece y
lógicamente se va modificando. Bien, bueno, vamos a hablar un poco de intervención temprana, que es por ahí un tema central en nuestro curso, porque justamente intervención temprana en trastornos del espectro del autismo. ¿Por qué creen que es importante intervenir tempranamente? ¿O para qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Por dónde creen que viene la mano de esto para potenciar sus habilidades? Dice Daniela. Ajá. Intervención temprana sería en primera infancia, ¿sí? O sea, en los primeros 6 años del desarrollo aproximadamente. Plasticidad cerebral, para lograr más avances, para estimular lo antes posible. Ujú. Antes de, ok. Mari, ¿querés empezar? Sí, me parece que un poco es como ir como recogiendo un poco lo que estuvimos conversando y compartiendo antes, ¿no? Como tener en cuenta esto que hablamos de por qué primera infancia, ¿no? Y qué es tan importante en la primera infancia y la neuroplasticidad y la posibilidad de intervenir en el neurodesarrollo de un modo mucho más directo. Tenemos muchas más posibilidades de ayudar a que el niño y la niña puedan no solo desarrollar las habilidades, sino también limitar las dificultades, ¿no? Como ayudarlo a que las dificultades sean lo menos, que influyan lo menos posible en esto de la autonomía, ¿no? No me voy a cansar nunca de hablar de la autonomía y del desarrollo de la independencia, el de poder hacerse cargo de diferentes cuestiones que tienen que ver con el desempeño como ser social, ¿no? Y esto de la intervención temprana tiene que ver con esto, y la intervención temprana tiene como dos vertientes, tiene muchas, pero tiene como dos vertientes, ¿no? Una, influir directamente sobre el niño y la niña a través de las famosas terapias, como le llaman, ¿no? Estimulación temprana cuando los niños son muy pequeños, las intervenciones desde la docencia, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, no sé, si querés ayúdame Vicky si me olvido de alguna, pero hay un montón de disciplinas que intervienen y acompañan en el desarrollo de los niños y a las niñas. Y por otro lado, también trabajar mucho con los papás. Hoy en día, Sí. papás en el sentido amplio, ¿sí? Papá, mamá, abuelo, abuela, cuidador, ¿sí? Todos los que están alrededor del niño y la niña como principales figuras de apego. Y hoy en día está muy... hay un gran desarrollo y hay una línea que va en ese sentido y que se nota que tiene un impacto muy importante por varias cuestiones, en trabajar a que la familia, llamémosle, los padres, las madres, los abuelos, los cuidadores, puedan tener ellos recursos y herramientas para poder acompañar el desarrollo de los niños y las niñas por fuera del espacio terapéutico. Porque, ¿qué es lo que sucede? Tradicionalmente me refiero a hace unos cuantos años atrás, un niño que es diagnosticado con TGD, por ejemplo, es llevado a las terapias y después vuelve a la casa y tienen la vida común, normal que tienen en ese contexto familiar, y no hay una instrucción, si se quiere, o no se les da los recursos a los papás para poder continuar con esas estrategias en el ámbito doméstico, en el ámbito cotidiano. Entonces son como compartimientos estancos, ¿no? El niño va, hace, después me lo llevo a mi casa, después lo llevo y vuelve a mi casa, y no hay como una continuidad, y muchas veces lo que sucedía era que había incluso actitudes y cuestiones contrapuestas, ¿no? En los espacios terapéuticos se les ofrecía determinadas cuestiones y en casa algo en sentido contrario. Desde hace unos cuantos años se está tratando de trabajar en conjunto. De hecho, los equipos interdisciplinarios trabajan teniendo en cuenta a la familia como centro, no solamente al niño y a la niña, ¿no? Toda la familia es objeto, entre comillas, de trabajo, ¿no? Y también es parte activa en el proceso, ¿no? Los papás y las mamás opinan, dan su
su parecer, desarrollan herramientas, y las intervenciones tempranas tienen que ver con esto. Trabajar tanto con el niño y la niña como con la familia para ofrecerles a ellos la posibilidad de ser los mejores papás posibles para este niño y esta niña, trabajar sus propios miedos, trabajar sus propias limitaciones, trabajar pulir sus habilidades, ¿sí? Y saber cómo acompañar y dar los apoyos adecuados desde lo conductual, desde el lenguaje, desde la socialización, para favorecer el desarrollo integral de los niños y las niñas con estas condiciones. No Bien. sé si me perdí, porque No, me voy un poco por las ramas, perdón. Está genial lo que planteas. La realidad es que yo creo que trabajar con las familias hoy es primordial, es la base de cualquier tratamiento o cualquier apoyo que nosotros brindemos. Trabajar con la familia es primordial, porque mejora la calidad de vida. O sea, mejora la calidad de vida de ese niño, de esa niña y de su familia también. Imaginen que recibir un diagnóstico es algo que nos reestructura en la dinámica y en la organización familiar. Entonces, poder sostener emocionalmente y sobre todo empoderar a esa mamá, a ese papá que viene a decirnos, che, estoy angustiado, esto, no sé qué hacer con esto, o sea, realmente es una situación compleja. O no, hay padres que por ahí lo toman como algo más, más, digamos, más no sé si superfluo, como diferentes recursos, ¿no? O sea, hay padres, hay madres, hay figuras de apego que tienen recursos más quizás funcionales y papás que por ahí tienen que desarrollar esos recursos, ¿no? Entonces uno o sea, como profesional que interviene en la salud o en la educación, tiene que poder sostener eso, ¿sí? Y mejorar la calidad de vida de esa familia va a hacer que ese niño o esa niña esté mejor y tenga muchísimas más posibilidades de ser autónomo, de ser independiente, de poder estar tranquilo, regulado, de poder llevar sus vínculos con mayor profundidad en cada momento de su vida, ¿sí? Entonces, intervenir tempranamente y trabajar con las mamás, con los papás y con las figuras de apego y con el entorno social de ese niño es fundamental hoy por hoy, ¿sí? Y también porque cuando intervenimos tempranamente cambiamos el pronóstico. Cuando se interviene desde la neuroplasticidad, cuando se interviene en los primeros años de vida, logramos cambiar el pronóstico de ese niño, de esa niña, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta que intervenir, justamente ahí leí un comentario de Cecilia que dice que en la adultez se nota mucho las dificultades al no haber recibido estimulación o un diagnóstico acertado en la niñez. En realidad lo que ocurre es que en los primeros años nosotros desarrollamos habilidades que van a quedar instaladas como, digamos, como hábitos y como aprendizaje para toda la vida. Entonces, cuando eso no es instalado en un primer momento después, cuesta un poco más. No significa que no se pueda instalar, o sea, no significa que no se pueda aprender. Sí, seguramente se pueda aprender, pero quizás los tiempos sean distintos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a cambiar el pronóstico y el diagnóstico en sí, o sea, cambiamos el desarrollo general de ese niño interviniendo de manera temprana. Sí, Bien. aparte me parece que el pronóstico no solo tiene que ver con la autonomía, sino también el pronóstico, por ejemplo, en inclusión, ¿no? Si se interviene durante los primeros 5 o 6 años de desarrollo, probablemente la inclusión en una escuela común sea mucho más favorable y mucho más propicio, mucho más aprovechable por el niño y la niña que si no se tuvo esta primera etapa. Sí, sí, justamente ahí comenta Analía que tiene un sobrino con una condición del espectro y conozco en primera persona el vacío que la familia siente, se encuentran perdidos en el primer momento, no es que se pida un papelito con qué hay que hacer, pero la familia no sabe cómo estimular las potencialidades de ese niño. Todo dicho. Creo que también el pronóstico y el intervenir tempranamente va a tener que ver con esto, con el sostén emocional de esa familia y de lo que está transitando. El poder entender que nada, que brindar apoyos es primordial,
para esa familia y para ese niño, ¿sí? Bien. Y por eso esta importancia que nosotros damos, por lo menos este equipo de dos, que trabajamos hace tiempo en el área de la primera infancia, bueno, y acaban las promociones, digamos, de nuestros espacios, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el fomento de las habilidades, el fomento del vínculo, el fomento del desarrollo, de promover y dar oportunidad, ¿no? Venimos de un paradigma, yo he tenido posibilidades de conversar con personas adultas con diferentes discapacidades, sobre todo sensoriales, y personas que hoy tendrían, supongamos, entre 45 y 55 años, que no han tenido posibilidades porque antes, sobre todo en lugares por ahí, en poblados más pequeños y con otro tipo de estilo de vida, o se los ocultaba, o se pensaba que no podían, y no se les habían brindado esas posibilidades en las etapas tempranas, y cómo eso después impacta en la adultez, esto que mencionaban, ¿no? Entonces, si podemos ayudar y podemos intervenir desde ofrecer oportunidad para el desarrollo pleno de las capacidades en todos los niños y las niñas, sean o no con un desarrollo típico, esto es también asegurarnos un futuro exitoso. Exitoso en el sentido de calidad de vida, en independencia, en autonomía, en poder ser eficaces en lo que se proponen, ¿no? Entonces, bueno, estas son nuestras propuestas, y ahí abajo tienen la página de Atenea Virtual, donde pueden entrar y conocer las propuestas que tenemos, que hay otras también, de otros equipos, y bueno, por más espacios donde podamos seguir pensándonos en nuestro rol de tutores, de acompañantes, de testigos y de actores en la vida de los niños y las niñas, y cómo podemos ser más empáticos y ser fomento del desarrollo, ¿no? Fomento de la empatía, del amor y del respeto sobre todo. Mari, me gustaría poder retomar por qué estas dos formaciones así en paralelo las ponemos y somos las dos las formadoras de uno y otro curso, y es porque para poder trabajar con las infancias y por ahí seguir un camino profesional nada, de conocimiento sobre la crianza y sobre el respeto a las infancias, está bueno conocer el desarrollo neurotípico para saber cuál es cuando hay algún desafío en el desarrollo, cómo intervenir. Entonces, por ahí nuestra idea de mostrarles los dos cursos es esto, o sea, estimulación temprana tiene que ver con el desarrollo neurotípico, con el conocer las diferentes etapas del desarrollo y cómo estimular estas etapas del desarrollo cuando hay posibilidades o potencialidades en padres, en docentes, en profesionales de la salud, de la educación, de ámbitos hospitalarios. Es por ahí un poco esto, o sea, formarlos a ustedes y a toda persona que se inscriba en el curso en qué esperamos en ciertas etapas del desarrollo en la primera infancia. En cambio, intervención temprana va a tener que ver con qué desafíos existen en ese desarrollo, cómo identificarlos y cuáles son los que tienen que ver con la condición del espectro del autismo. Sí, de hecho está, como les contaba antes, este curso de intervención temprana surge del pedido, de alguna manera, o de la sugerencia fuerte durante tantos años de hacer como una segunda parte, entre comillas, de este curso. Y también vemos, sobre todo por la cantidad de personas que se anotaron, que hoy en un momento tuvimos 75 personas, pero tuvimos más de 250 personas que mostraron interés en este curso, y esto denota la necesidad de que sigamos pensando y repensando nuestra práctica y viendo cómo podemos ser más eficaces, ¿no? A la hora de intervenir en la primera infancia, que por lo menos a mí me apasiona y me sigo interpelando, ¿no? Como mamá y como profesional en cómo poder ser más eficaz en este rol que nos toca de compañía y de guía, ¿no? Bien. Bueno, les agradecemos un montón por haber estado del otro lado. Han participado un montón, eso me encanta porque puedo recuperar un poco de lo que ustedes traen
Nosotras aprendemos mucho sobre infancias, escuchándolos, viéndolos, estando en contacto con ustedes.